Hola profesora, mi nombre es Emiliano Alfaro, del subgrupo 1 del grupo 2 del Laboratorio de Electrónica en Potencia Aplicada. En este video vamos a presentar la descripción de nuestra solución para el proyecto final. Nuestro grupo está compuesto por Francisco Aguilera Quesada, mi persona, y Xochitl Víctor Angulo. En primera instancia me gustaría explicar un poco de cómo fue planteado teóricamente nuestra solución. Pues en un inicio nos basamos en lo que usted nos proporciona en la teoría del ciclo convertidor, en el cual está compuesto por dos trenes, se podrían llamar dos trenes de diodos, uno que se disparará en los semiciclos positivos y otro en los semiciclos negativos. Bueno, la teoría del ciclo convertidor no nos compete en este video, pues, entonces eso es, o sea, de ahí partimos, y para continuar lo que planteamos fue que en la plataforma PSpice no se contiene como tal un SSR, pero se puede generar la conmutación de los diodos a partir de estos sistemas equivalentes que podemos ver en pantalla, que están compuestos por una resistencia y una tensión, de tal manera que con este sistema podemos generar que acá no haya tensión en un tiempo dado que no va a haber diferencia potencial. Únicamente cuando la tensión entre cada uno de los nodos sea diferente, entonces va a haber corriente en esos diodos. Adicionalmente, se tienen estos otros switches en estas posiciones de acá, los de arriba, lo que sería SP7, SN7, SP8 y SN8, que tienen la función de apagar por completo el tren de los trenes positivos o negativos en razón a como sea necesario, igual en razón a la teoría del ciclo convertidor. En general es para que en el semiciclo positivo de la tensión de entrada funcionen los diodos que operan en positivo y en el semiciclo negativo los diodos que operan en negativo. Entonces vamos a analizar un poco vamos a observar ya directamente la programación. Ok, primero declaramos ciertos parámetros de entrada, que serían la frecuencia de entrada, la frecuencia de salida, el ángulo de disparo y la resistencia, dada para una potencia en específico. En este caso, por ejemplo, tenemos que para el caso de 48 ohmios, se tiene una potencia total de 300 ohmios, si no me equivoco, ahorita lo podríamos comprobar. También tendríamos que eso es un análisis en alto, que también se solicita en el enunciado. Y observando un poco más, tendríamos que este parámetro acá también es el delay de activación de los SSR. Acá, como podemos ver, todo está bastante bien identado, entonces podríamos simplemente leerlo un poco. Este otro parámetro acá, PW, determina el ancho pulso de activación. El parámetro periodo IN determina el periodo de la frecuencia de entrada. El parámetro periodo out determina el periodo de la frecuencia de salida, y el parámetro VFRMS determina la tensión de fase del sistema trifásico. También tenemos tres diferentes fuentes, AN, BN y CN, son del tipo trifásico y dependen de los parámetros que se mencionaron anteriormente. También se tiene que se tienen cada uno de los diodos que fueron observados en el diagrama del inicio del video. Entonces acá podemos observarlos, P1, P2, y entonces cada uno de esos parámetros igual están muy bien comentados, entonces detenernos en esto sería redundante. Ok, también tenemos las secuencias de activaciones para cada una de las tensiones cada una de las fuentes de tensión que podíamos observar, mencionamos que se encargarían de conmutar la corriente en el diodo. Aquí tenemos más SR, disculpe, acá tenemos igual la programación, pero esta vez para los diodos de la sección del tren negativo. Voy a pasar esto rápido porque de verdad es inverosímil. Y acá también tenemos las fuentes que dirán que cada uno de sus diodos conmuten. Acá tendríamos la resistencia de carga, que la determinamos a partir de
el parámetro que mencionamos arriba. Y ya para acabar, acá tenemos ciertos parámetros de que nos servirán para realizar el análisis, los análisis de cada uno de los parámetros de calidad que nos fueron solicitados. Entonces, podemos correr la simulación. Acá podemos observar que todo funciona bien. Acá nos dice que la gráfica en verde de la sección inferior corresponde a la tensión RMS. 4,5 es el nombre que tiene eso cada uno de los nodos, o sea, los nodos en los que está ubicado, 4,5. Acá podemos observar esta ecuación de acá, lo que nos va a determinar es la frecuencia, pero ¿por qué no estamos observando ok, un momento, vamos a activar el cursor. Y ahora sí. Ok, ahora sí. Con el cursor ya podemos observar este parámetro de la ecuación en rojo, de la ecuación larga que está en rojo. Lo que nos va a determinar es, un momento, la potencia la potencia real que está cayendo bueno, que está consumiendo la resistencia en ese instante. Entonces acá podemos observar que si tiene un comportamiento como el que describimos, que era cercano a los 300 watts. Ahorita, ok, está casi llegando, pero tiene una satisfacción muy alta, 297.600, está aceptable. También podemos observar el parámetro de corriente RMS, que está determinado por la línea azul de la gráfica inferior. Y en la sección de arriba de la gráfica generada en la parte superior de la pantalla, podemos observar cómo está la tensión de salida y en satisfacción a lo que planteamos, sí posee una relación con lo que se plantea para un ciclo convertidor. Podemos observar. Ahora, reanalizando cada uno de los parámetros de calidad, entonces vamos a darle acá. Y vamos a bajar acá. Un momento. Que acá podemos observar cómo. Uy, me pasé, disculpe. Acá tenemos el análisis de armónicos que nos da la plataforma y nos dice que tendríamos un 75,5% de distorsión armónica total. Esto para la corriente de la fuente, VAN. Y ahora podríamos realizar también el análisis para la tensión de salida. Para lo mismo usamos la frecuencia de salida, igual que para la corriente utilizábamos la frecuencia de entrada. Entonces lo volvemos a simular. Y volvemos a generar el archivo out. Y vamos a ver si se generó bien. No, volvió, disculpe, generó otra vez, fue por un error acá. Disculpe, vamos a volverlo a generar. Okay. Y ahora sí, tendríamos que para la tensión de salida, la distorsión armónica total corresponde a un porcentaje de 90.95% de distorsión armónica, lo cual tiene sentido debido a que la tensión de salida no es nada cercano a una onda sinusoidal. Y como último de análisis, tengo que señalar que para la obtención del factor de potencia y de la eficiencia fueron realizadas mediciones indirectas que se determinaron a partir de estos parámetros, como por ejemplo la corriente de salida, RMS,
o la corriente de salida RMS, la tensión de salida RMS, o la potencia de salida, la potencia real y la potencia total, la potencia teórica. Específicamente, disculpe, la eficiencia fue tomada como la eficiencia real dividida entre la potencia teórica, o sea, la potencia que se calcula acá con esta ecuación, dividida entre la potencia que se esperaba. Esto debido a que no tendría mucho sentido comparar la potencia, la potencia que nos da el software con la potencia que nos da el software. Entonces, así por lo menos tenemos un parámetro en el que podemos determinar qué tan efectivos qué tan efectivos fue nuestro sistema en razón a lo que esperábamos. Y ya con esta explicación finalizaríamos el video. Muchas gracias por su atención.